A principios de junio, el pueblo de Lower Ivycombe se sentía en calma, una calma tan absoluta que podría haber arrullado hasta el alma más inquieta. Las rosas trepaban por los enrejados, las abejas zumbaban diligentemente en los setos cuidadosamente podados, y el tintineo de las tazas de té flotaba perezosamente en el aire como el aroma de la madreselva hanera. Al parecer, el típico pueblo donde nunca ocurría nada, y esa, por supuesto, era precisamente la razón por la que la señorita Marple siempre prestaba tanta atención a la tarde en cuestión. Era uno de esos largos crepúsculos ingleses en los que el cielo no se oscurecía, sino que se transformaba en un suave azul plateado. El pueblo asistía a la cena benéfica del solsticio de verano, celebrada como siempre en los terrenos del antiguo Marchwood Hall, hogar de la excéntrica y ligeramente teatral Lady Agnes Marchwood. La señorita Marple, sentada bajo una guirnalda de faroles de papel, aceptó su copa de licor de saúco con un discreto agradecimiento y recorrió con la mirada a los asistentes. En su opinión, pocas cosas eran tan reveladoras como una fiesta en el jardín. La forma en que la gente se relacionaba, o no, quién llegaba con quién se quedaba mirando demasiado tiempo, o no lo suficiente. De verdad, Agnes, te has declaró el coronel Denham, todo bigote y medallas. Estas gambas son una pasada. No son gambas, son cangrejos de río, Denham, respondió Lady Agnes, con la condescendencia paciente que solo la clase alta puede ofrecer. Los capturó esta mañana el joven Hugh Grinstead. Le encantan las redes, chico útil. El coronel, metiéndose otro en la boca desde su posición junto a la tetera, la señorita Marple observaba al joven Grinstead en cuestión. Hugh, hijo del difunto canónigo Grinstead, era un joven tranquilo e introspectivo con afición por las orquídeas exóticas y un tartamudeo desafortunado cuando se le obligaba a conversar. Estaba de pie cerca del seto, sosteniendo torpemente un plato de pastel de cerdo, sin hacer el menor esfuerzo por hablar con Nadia Ney a su lado. Para desgracia de su paz mental, estaba Clara Pierce, la sobrina del vicario, una joven llamativa que había regresado recientemente del continente, con una lengua afilada y el aire de alguien demasiado mundano para una cena de pueblo. Los dos formaban una extraña pareja, y la señorita Marple los archivó con la misma pulcritud mental que sus alfileres de costura. Luego, cuando el crepúsculo se hizo más profundo, Lady Agnes se levantó para pronunciar su discurso anual, en parte de agradecimiento, en parte de nostalgia y demasiado largo. Nos reunimos aquí bajo las estrellas, comenzó con solemnidad, para apoyar a nuestra querida biblioteca de Lower Ivycombe y celebrar la belleza de nuestra comunidad. Hubo un aplauso cortés, un tenedor se cayó, y el vicario tosió discretamente. Lady Agnes, sin inmutarse, siguió adelante en esta noche. Todos podrán dar un paseo a la luz de la luna por el jardín amurallado. Sí, incluso usted, señor Tibbs, añadió, señalando con el dedo al abogado local. Está recién restaurado y se aprecia mejor bajo una luz plateada. Ante esto, un murmullo de interés recorrió la multitud. El jardín amurallado de Marchwood Hall llevaba casi 2 décadas cerrado, desde la muerte de Lord Marchwood y un curioso incidente con un invernadero envenenado. Se rumoreaba que el lugar estaba embrujado, aunque en Lower Ivycombe estas historias no se referían tanto a fantasmas como a recuerdos que la gente prefería no revivir. La señorita Marple permaneció sentada mientras los invitados comenzaban a desfilar hacia la puerta arqueada de piedra que daba al jardín. Sus rodillas ya no eran las mismas que antes, y además le resultaba más útil observar a los que entraban que seguirlos. Observó a Hugh Grinstead dudar en el umbral, y luego, tras un momento de ánimo, siguió a Clara. Observó cómo el coronel Denham y la señora Beatrice Hathaway, cuyo esposo brillaba por su ausencia,
entraban sigilosamente tras ellos. Lady Agnes tomó del brazo al Dr. Redfern, cuyo interés por la botánica solo rivalizaba con el suyo. Por los chismes casi 20 invitados cruzaron la puerta. Las risas se fueron apagando. Luego una música suave y misteriosa sonó en un gramófono cerca del rosal, y luego un grito en alto penetrante y inconfundable thrill. La fiesta se congeló. La señorita Marple permaneció de pie, apoyándose en la mesa con una mano cuando llegó a la entrada del jardín amurallado. Se había reunido una pequeña multitud, con el rostro pálido a la luz de la luna. Clara Pierce estaba de pie, cerca del reloj de sol temblando violentamente. Con los dedos ensangrentados a sus pies yacía el cuerpo inmóvil de Hugh Grinstead, el pueblo de Lower Ivycombe. Al parecer, no dormiría en paz esa noche. El cuerpo fue retirado antes del amanecer. El Dr. Redfern lo había declarado instantáneo, con la sombría determinación que se espera de un médico rural. La causa, dijo, fue un traumatismo craneal, un golpe contundente, rápido y decisivo, sin posibilidad de accidente, sin tiempo para gritar. Hugh Grinstead murió en cuestión de segundos. Bajo las ramas protectoras del sauce iluminado por la luna, fue Clara Pierce quien lo encontró, o mejor dicho, quien se topó con él. Todavía temblaba cuando su tío, el reverendo, la llevó a casa. Sus delicados zapatos estaban empapados de rocío, su chal blanco manchado de carmesí. Varios invitados juraron haberla oído jadear justo antes del grito. Ella no lo hizo encontrar él, murmuró la señora Harroway a la mañana siguiente. Ella condujo allí. ¿Recuerda mis palabras? El señor Tibbs, de pie detrás de ella, emitió un cortés sonido de desacuerdo. Creo que está más sorprendida que otra cosa. Pésimo asunto. Ese chico no mataría ni a una mosca. La señora Harroway resopló. Y es claro que nunca has visto a Hugh enfadado. Yo sí, una vez, en la oficina de correos, cuando perdieron uno de sus preciosos esquejes de orquídea, se puso colorado. Pero no es motivo de asesinato, dijo secamente el señor Tibbs. Por todo Lower Ivycombe, la especulación era constante. A la hora del té se creía que Hugh Grinstead había estado enamorado de Clara, y que ella, siendo por naturaleza voluble y cosmopolita, lo había rechazado cruelmente. A la hora de la cena, la historia había cambiado. Ella no lo había rechazado, sino que había aceptado su afecto, solo para luego rechazarlo por alguien en mejor posición, y, a la mañana siguiente, corrieron rumores de que Clara había sido .5 Stoken, el coronel de Nam, aunque precisamente que nunca se dijo directamente lo que habían hecho, solo se insinuó con las cejas levantadas y los labios fruncidos. La señorita Marple escuchó todo con una leve sonrisa y una mano firme, mientras doblaba su ropa de cama. No era que descartara los chismes, todo lo contrario. Los chismes bien interpretados eran una herramienta tan útil como cualquier huella dactilar, pero había que saberse escuchar, para separar el verdadero trigo del comportamiento humano de la paja de la autoimportancia y los prejuicios. A la noche anterior había notado varias cosas curiosas. En primer lugar, que el grito de Clara no se produjo inmediatamente después de que cesara la música del gramófono, sino un tiempo después, cuando el jardín volvió a quedar en silencio. En segundo lugar, que Lady Agnes, a pesar de su habitual teatralidad, se había quedado inusualmente callada tras oírlo. Y en tercer lugar, y esto le pareció muy revelador, que la sangre en el chal de Clara había sido anchado, no salpicado. Anne también había observado, con su habitual mirada modesta, que el sauce bajo el cual se había encontrado a Hugh estaba parcialmente oculto desde el sendero principal por un espeso seto de lilas.
Ese tipo de privacidad no se encontró por casualidad. Fue referido el inspector. Graves llegó de Market Chilling a última hora de la tarde. Un hombre alto y engreído, con bigote entrecano y aficionado a escribir con grandes bucles autoritarios. Era sin duda el tipo de funcionario que veía el asesinato como un rompecabezas que se resolvía mejor, ordenando todas las piezas obvias. «Exigiré declaraciones a todos los invitados», informó a Lady Agnes, cuya expresión sugería que preferiría haber albergado una plaga que un asesinato, «y solicito que el jardín permanezca acordonado hasta que dé el visto bueno». Lady Agnes asintió con fuerza. «Hablaré con mi personal. Supongo que no tiene objeción a que la señorita Marple se quede. Es amiga de la familia y ya ha sido de gran ayuda». Graves se giró y observó a la anciana dama con su cardigan azul pálido y su sombrero bordado con rosas. «He oído hablar de la señorita Marple», dijo lentamente. «Usted fue quien resolvió el caso del envenenamiento en St. Mary Mead». La señorita Marple sonrió con modestia. «Solo era cuestión de fijarse en quién rellenaba el azucarero, inspector. Nada tan ingenioso». Aún así, hizo una pausa, sin saber bien cómo tratarla. Finalmente, optó por una especie de galantería forzada. «Bueno, supongo que no viste nada útil en este caso». «Me temo que no», dijo la señorita Marple. «Condaus, solo que el dolor se presenta de muchas maneras, y no todas producen lágrimas». El inspector parpadeó, abrió su cuaderno y continuó, educadamente: «Más tarde esa noche, la señorita Marple dio su habitual paseo lento por los callejones del pueblo. Pasó junto a la vicaría, donde una vela aún ardía en la ventana del piso superior. Sin duda, Clara estaba despierta, entre la conmoción y la culpa. Mareseira, ¿o no?». Pasó por delante de la tienda donde el nombre del marido de la señora Harrowe todavía estaba impreso en el escaparate: Anse Harrowe, sastre y mercero, aunque el propio señor Harrowe no había sido visto en varios meses. Supuestamente visitando a un primo en Kenton, la señorita Marple tenía sus dudas, y entonces llegó al borde de Markwood Hall, donde la puerta del jardín estaba cerrada con un trozo de cordel. Pasado por el pestillón, se detuvo, con la mirada fija en el muro del jardín. La hiedra se aferraba a las viejas piedras, como los chismes se aferraban a los aldeanos con raíces profundas, extendiéndose ampliamente, y era difícil arrancarlas limpiamente. Hugh Grinstead había muerto repentinamente, sí, pero nada en Lower Ivy Camera Rip. Todo provenía de algún lugar, de algún resentimiento, de alguna incomprensión o de un dolor prolongado. Y mientras se giraba para regresar a su alojamiento, los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Alguien había elegido el jardín iluminado por la luna, y ella quería saber por qué. A la mañana siguiente, Lower Ivycombe había recuperado, al menos en apariencia, su ritmo habitual. Los pájaros cantaban, llegaba la leche y la campana de la iglesia tañó para maitines con su habitual lentitud y dignidad. Pero dentro de las casas, salones y tiendas, las cosas no eran como antes. Había algo frágil en las sonrisas, algo vigilante en las miradas intercambiadas. Las conversaciones se interrumpían bruscamente al mencionar ciertos nombres, y las manos se demoraban demasiado en las tazas de té cuando el inspector Graves pasaba con su libreta al alborde del verde. Las contraventanas de la vicaría permanecieron cerradas. La señorita Marple, siempre madrugadora, ya había dado su paseo matutino y estaba sentada tranquilamente en un rincón de la tetería, saboreando una taza de Darjeeling fuerte y dando delicados mordiscos a un bollo de pasas. La señora Penélope Cross, propietaria de la tienda y una incansable fuente de galletas e información, se detenía junto al mostrador. «¡Qué cosa tan horrible!», dijo en voz baja,
mirando para ver si alguien podía oírla. Pobrecito Hugh, tan dulce. La verdad, no está del todo bien. Si quiere saber mi opinión a la señorita Marple, asintió suavemente. Hay almas así en demasiado sensibles. Y aún así, incomprendidas por ello. Clara sigue sin salir, continuó la señora Cross. El vicario mandó a decir por el sacristán. No quiere ver a nadie. Se inclinó. Y dicen que ella y Hugh estaban han involucrado. Esa parece ser la idea popular, respondió la señorita Marple, doblando su servilleta con precisión. A la señora Cross miró por encima del hombro y luego dijo en voz baja: pero me pregunto, ya sabes, si no fue otra persona. Vaya la señora Haraway salir del jardín menos de 5 minutos antes de que Clara gritara Anne Shola muy pálida. A la señorita Marple entrecerró los ojos. La señora Cross asintió con entusiasmo. Y ahí está su marido. Sigue convenientemente en Kent, pero nadie ha hablado con él ni siquiera una carta. Parece bastante extraño, ¿no crees? Es curioso, en verdad, murmuró la señorita Marple afuera de la ventana. Una figura pasó apresuradamente, con su pañuelo ondeando, cuando el señor Tebbs, el abogado, se dirigía a la oficina de correos con su habitual energía nerviosa. Hombre discreto, el señor Tebbs rara vez causaba revuelo, pero la señorita Marple había notado una marcada inquietud en él desde la noche de la cena, la clase de inquietud que no provenía del dolor, sino de anticipación. Anne terminó su té y se levantó. Mientras tanto, el inspector Graves se había instalado en el estudio de Lady Agnes Marchwood y estaba trabajando metódicamente en la lista de invitados a la cena. Lady Agnes, por su parte, estaba sentada rígidamente en el diván, con sus guantes de encaje apretados en una mano y su boca apretada en una línea que sugería que deseaba que Graves desapareciera tras el seto. Tengo entendido que usted y el señor Grinstead eran muy amigos, dijo el inspector, sin mala intención. Lady Agnes arqueó una ceja. Era un niño, inspector. Un niño lesto, sí, con demasiada intensidad y muy poca gracia social, pero nada más que un proyecto. Yo alenté su talento como horticultor. ¿Mostró alguna vez signos de angustia? ¿Alguna pelea? ¿Amargura? No seas absurdo, dijo ella, con un bufido. Los problemas de Hugh eran del alma, no del carácter. Y en cuanto a la amargura, bueno, ¿qué joven no la padece de vez en cuando? Graves tomó nota y luego dijo: varios invitados mencionaron haberte visto cerca de la puerta, justo antes del grito. ¿Oíste algo? Quizás una voz. Los ojos de Lady Agnes parpadearon. Solo la música. Estaba hablando con el doctor Redfern en ese momento. ¿Podría verificarlo? Ella dudó. Me lo imagino. Su conversación fue de carácter privado. Las fosas nasales de Lady Agnes se dilataron. Inspector, no suelo ser interrogada como a una camarera de burdel. Anne Graves sonrió cortésmente. Aún así, tus recuerdos pueden ser cruciales. Ella se levantó. Entonces, te sugiero que le preguntes al doctor Redfern. Mientras salía de la habitación, la señorita Marple apareció en el pasillo, con el sombrero cuidadosamente prendido y el bolso recatadamente a su lado. A Lady Agnes. Hizo una pausa. Señorita Marple, dijo con frialdad, si está aquí para sumarse al coro de especulaciones. Le aseguro. No, dijo la señorita Marple con una sonrisa. Me doy cuenta de que la especulación a menudo impide la observación. Simplemente pensé que podría ser útil ver el jardín a la luz del día. Lady Agnes parpadeó. Claro, Anne, sí, la puerta sigue abierta. El jardín amurallado a la luz del día era algo completamente diferente. Atrás quedó el suave glamour de los faroles de papel y la luz de las velas. Ahora todo era austero, aunque aún hermoso, bajo el sol matutino, con el rocío brillando sobre las hojas de los lirios y el reloj de sol de piedra
proyectando su nítida sombra sobre el camino de grava. La señorita Marple se movía lentamente, con la mirada fija en todo momento. Se detuvo ante el sauce donde habían encontrado a Hugh. Quedaba una mancha oscura en el suelo, cubierta a toda prisa con tierra fresca. Una rama baja, agrietada y colgando, le llamó la atención. Se acercó y con delicado cuidado examinó. La madera astillada en un objeto pesado lo había golpeado desde arriba, o alguien lo había sujetado con demasiada fuerza. Observó las fibras, deshilachadas por un lado. No fue una observación fatal, quizá, pero sí interesante. Se giró hacia el seto de lilas. Una parte aún estaba doblada, como si alguien hubiera pasado apresuradamente, no por el pulcro sendero de grava, sino por detrás. Un atajo o una vía de escape. Se agachó, observando la base. Un retazo de tela yacía entre las raíces en seda, color crema, y rasgado en el borde. Anne no lo tocó. En cambio, sonrió para sí misma, como quien sonríe cuando un viejo patrón empieza a resurgir con una costura familiar, y luego, lentamente, volvió la mirada hacia arriba, hacia la casa. A la ventana del estudio estaba entreabierta. Desde ella apenas se veía la punta del sauce. Alguien había observado o esperado. Ella se puso de pie, se sacudió los guantes y caminó tranquilamente de regreso a la puerta. Había mucho que desentrañar, y si estaba en lo cierto, el siguiente nudo aparecería muy pronto. El servicio matutino en Santa Mildred estuvo inusualmente concurrido para ser jueves. La voz del reverendo Pierce resonó desde el púlpito con su habitual cadencia tranquila, pero se sentía tensión en los bancos, una inquietud en el ambiente tan clara. No asistió la señorita Marple. Permanecía sentada tranquilamente a 2 filas del fondo, con el himnario abierto, aunque no fingía cantar. Sus ojos claros se movían sutilmente de un aldeano a otro. Lady Agnes, serena y con guantes, flanqueada por su compañera, la señorita Everly. El doctor Redfern, parpadeando más de lo habitual tras sus gafas, y en el extremo más alejado, sentado solo e inmóvil como una efigie de mármol, estaba el señor Julian Tibbs. No parecía afligido, ni siquiera curioso. Él parecía entumecido. Tras el himno final, los aldeanos salieron en fila, susurrando condolencias y palabras de aliento a partes iguales. Graves permanecía cerca de la puerta del cementerio, saludando a cada transeúnte con aire de profunda obligación con su cuaderno. Escondido, pero, sin duda, siempre a mano. Señorita Marple, dijo, interrumpiéndola con un gesto cortés del sombrero. Me han dicho que ha dado un paseo por el jardín. Sí, respondió ella con suavidad. Un lugar bastante tranquilo, la verdad. Salvo por el asesinato en Graves. Esbozó una sonrisa forzada. La tranquilidad y la sangre no suelen mezclarse. ¿Encuentras algo curioso? Varias cosas, dijo con desenfado, pero supongo que no parecerían nada destacable. Todo sigue el patrón. ¿Sabes? Graves arqueó una ceja. Parece que ya tienes una teoría. No, necesidad no. He oído nada. Todavía, dijo. He descubierto que la verdad suele revelarse cuando la gente empieza a olvidar las mentiras. Que ha dicho un gruñido suave, y la dejó pasar. Era poco después del mediodía, cuando Julian Tibbs recibió una visita en su oficina. La señorita Marple entró, quitándose los guantes con delicada precisión. Espero no molestar, dijo. Simplemente pensé que agradecería un poco de compañía. Tibbs parpadeó desde detrás de su escritorio. La oficina olía ligeramente a cuero viejo y cera de lavanda, y una bandeja de sándwiches intactos reposaba cerca de su codo. Señorita Marple, dijo, tras una pausa. He estado pensando en otra cosa. Es perfectamente comprensible. La muerte suele sacudir un poco el suelo, ¿no? Tibbs soltó una risita hueca. Así es. Ella se sentó frente a él, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre él regazo. Tengo entendido que tú
y Hugh Grinstead eran amigos. Tibbs éramos tan conocidos. Él se encargaba de algunos asuntos de Lady Agnes conmigo. Inversiones. Sobre todo, estos asuntos requieren mucha confianza, dijo con suavidad. Sí, frunció el ceño. No siempre estuve de acuerdo con sus ideas. Tenía una vena idealista, demasiado generoso para ser práctico. Pero, buenas intenciones. A la señorita Marple ladeó la cabeza. No parece muy conmocionada por su muerte en Tibbs. La miró fijamente. Claro que sí. Pero supongo que la conmoción afecta a cada persona de forma diferente. En efecto, algunos lloran, otros se retiran y otros, se inclinó ligeramente hacia adelante, se olvidan de llorar por completo. Apartó la mirada. No sé qué insinúas, nada en absoluto, dijo con una suave sonrisa, solo que el dolor puede ser muy revelador cuando no se comporta como los demás esperan. No dio ninguna respuesta. Se levantó, alisándose la falda. Una última cosa, señor Tibbs. La noche de la fiesta en el jardín, ¿vio por casualidad a Lady Agnes hablando con Hugh? Tibbs dudó. No, pero la vi con el doctor Redfern, cerca del sendero oeste. Parecían tensos, dijo. ¿Che? Cuando el sol empezó a ocultarse tras las cabañas, proyectando largas sombras sobre el verde. La señorita Marple ya había hecho 2 visitas más, una breve y la otra a Nome. La breve llamada fue a Clara Pierce. La chica abrió la puerta, ella misma, pálida y en voz baja. Señorita Marple. No creo que pueda hablar de ello todavía. Lo entiendo perfectamente, querida. Solo me preguntaba. ¿No viste quién estaba cerca del seto de lilas antes de encontrar a Hugh? Clara parpadeó. No. Solo recuerdo que la música se detuvo. Luego se hizo el silencio. Y pensé que oí algo así como un sollozo. ¿Un sollozo?, repitió suavemente la señorita Marple. Ella asintió. No muy fuerte, pero extraño, como si alguien hubiera estado llorando y no quisiera ser escuchado. A la señorita Marple le tocó el brazo suavemente. Gracias, Clara, me ayudas mucho. La visita más larga fue al doctor Redfern. La recibió en el consultorio con su habitual vivacidad, con las gafas colocadas hasta la mitad de la nariz y el escritorio todavía abarrotado de carpetas y un tazón de avena del desayuno sin tocar. Le doy 5 minutos, señorita Marple, dijo. Me temo que estoy bastante ocupado. Claro, dijo, sentándose en la silla del paciente. Solo quería preguntarte sobre algo que dijiste en la fiesta. En el jardín frunció el ceño. Lo hice. Le comentaste a Lady Agnes Alcansdell, oído de varios invitados, que Hugh Grinstead se había convertido en un hombre de secreto. Me preguntaba a qué te referías, Redfern. Se frotó el puente de la nariz. Fue a un descuido de mi parte decir eso, pero creo que es cierto. Hugh había cambiado en las últimas semanas. Estaba distraído, preocupado. ¿Sobre qué piensas? No lo sé. Pero lo oí discutiendo con alguien 2 días antes de la fiesta. Afuera de la ventana de la biblioteca, ¿reconociste la voz? Dudó. ¿Era un hombre mayor ni furioso? ¿No es el señor Tibbs? No, tiene una voz más grave, y no creo que Tibbs amenazara a nadie. Ella se levantó. Gracias, doctor Ansel, lo ocupado que está. Al acercarse la tarde, la señorita Marple se permitió un momento de reflexión, un dolor no llorado, un sollozo silencioso junto al seto, un hombre de secretos y otro demasiado tranquilo para haber perdido a un amigo en sí. Pensó, el jardín no había estado en silencio después de todo. Fue la señorita Everly, compañera de Lady Agnes durante 17 años, quien mencionó por primera vez la carta. No lo hizo en una confesión ni con ningún atisbo de escándalo, sino más bien como una especie de nota al pie distraída. Mientras quitaba el polvo de las figuras de porcelana de gatos
en el salón matutino y charlaba con la señorita Marple, que había venido para una inofensiva visita. No puedo decir que el señor Grinstead me haya caído muy bien, dijo la señorita Everly, mientras pulía un plato Wedgwood con sumo cuidado. Demasiado intenso, siempre haciendo preguntas que nadie quería responder, y siempre anotando cosas en esa libretita, cuaderno, repitió suavemente la señorita Marple desde su silla cerca de la ventana. Sí, dijo la señorita Everly. Lo llevaba a todas partes, encuadernado en cuero. Granate, creo. Decía que se escribía carta. Asimismo en él, en lugar de hablar en voz alta, aunque uno se pregunta si hizo ambas cosas, a la señorita Marple se cruzó de manos y se encontró ese cuaderno con él. La señorita Everly hizo una pausa, con el paño aún en la mano. Bueno, no. Ahora que lo dices, diría que no lo fue. Es curioso, murmuró la señorita Marple. La señorita Everly reanudó la limpieza, y también había una carta, una de verdad, o que debía serlo, creo que se la dejé al mayordomo. Le dije que la echara al correo por la noche, pero nunca lo hizo. ¿Cómo se llamaba? Señor Temple, preguntó la señorita Marple. Sí, eso es. Dijo que nunca encontraba tiempo de todos los días para descuidar el correo. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Sabe a quién iba dirigida la carta? La señora Everly frunció el ceño. No, pero recuerdo haber visto el sobre en la mesita de noche. Había escrito la dirección con su letra habitual, solo el nombre, nada más. Y el nombre. Bueno, golpeó el paño contra la porcelana para enfatizar. Era en Julian Tibbs. Esa tarde, la señorita Marple visitó la oficina de correos a No. Era raro que apareciera así. Desde hacía tiempo le gustaba escribir cartas a sus primos y sobrinas lejanos, aunque pocos respondían. Pero en esta ocasión no estaba allí para enviar correspondencia, sino para hacer algunas preguntas inofensivas, propias de una abuela. La señorita Davis, la directora de correos, era joven y le gustaba charlar. Sí, recuerdo que el señor Grinstead trajo algo, dijo alegremente. Pero no era el correo. Vino a comprar papel y sobres de esos bonitos de color crema, ¿sabe? Dijo que tenía algo importante que desahogarse. A la señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Usó esa frase? Un poco dramático, ¿verdad? Pero parecía ansioso, no asustado. Solo muy serio. Qué raro en él. Mencionó al destinatario. No, pero si garabateó algo en una libreta después de pagar tapa granate, bastante desgastada, en las esquinas. La señorita Marple asintió más para sí misma que para cualquier otra persona. Al anochecer, Lowery Vicombe se sumía en un silencio inquieto. Las cortinas se corrieron antes de lo habitual. Las conversaciones se silenciaron al oír pasos junto a la ventana. La fiesta en el jardín, que en su día prometía un respiro de la monotonía del pueblo, ahora se prolongaba como una pesadilla que nadie quería repetir. A la señorita Marple, sin embargo, permaneció en la ventana de su salón, con el cesto de costura a su lado y la mirada fija en el callejón en ella. No esperó mucho tiempo. Julian Tibbs, con el maletín bajo el brazo, salió con paso rápido de la puerta principal y giró hacia el este, hacia el bosque, no hacia la plaza del pueblo. ¡Qué extraño!, pensó. Ese camino no llevaba a ninguna parte, salvo al huerto y a una pequeña caseta de verano, abandonada hacía tiempo. La señorita Marple se levantó, cogió su chal y lo siguió a la glorieta. Se encontraba al borde del huerto Marshwood, medio devorada por la hiedra y el abandono. Una vez pintada de blanco, su estructura se había descolorido a gris, y el techo se había curvado ligeramente por el paso del tiempo. No se había usado desde la guerra, cuando sirvió brevemente como lugar de convalecencia para oficiales en la
Señorita Marple se acercó sin hacer ruido dentro. A través de los listones rotos de la ventana, vio a Tibbs. Estaba de pie, junto al viejo banco, con la cabeza gacha y las manos apretadas. Había algo sobre el banco oscuro y cuadrado. Un cuaderno lo abrió y pasó las páginas. Luego, tras una pausa, sacó una cerilla. La señorita Marple dio un paso adelante. «Disculpe», dijo con su tono más amable, «pero destruir pruebas rara vez es señal de inocencia, señor Tibbs». Se giró bruscamente. La cerilla cayó, sin encenderse. «¿Cuánto tiempo has estado?» «Hace un momento», dijo ella, entrando, «pero lo suficiente para darte cuenta de que, fuera lo que fuese, lo que había en ese libro no querías que lo leyeran». Tibbs bajó la mirada. «No es lo que piensas, ¿no?» Su voz seguía siendo amable. «Entonces, dímelo». Se sentó pesadamente. «Escribió sobre todos nosotros, ¿sabes? Sobre todos». Anju observaba a la gente. «Escribió sobre cosas que notaba, cosas que sospechaba». La señorita Marple asintió. «Supongo que no siempre se equivocaba». «No», admitió Tibbs, «pero le faltó discreción. Pensaba que los secretos eran cosas que había que descubrir, no proteger». «Escribió sobre ti». Tibbs dudó. «Sí, algo que le conté en confidencia. Hace años sobre mi padre, una deuda vergonzosa, y tenías miedo de que saliera a la luz. Le pedí que lo arrancara. Zane dijo que estaba escribiendo su verdad, y que si alguien salía herido, era prueba de que la verdad importaba». La señorita Marple lo miró atentamente. «¿Y entonces lo seguiste al jardín esa noche?» Tibbs levantó la vista. «No lo hice. Lo juro, discutí con él el día anterior, pero lo dejé ahí. Aún así, viniste aquí a destruir su cuaderno». «Lo encontré esta mañana. Estaba escondido detrás del altar de la iglesia». La señorita Marple juntó las manos. «¿Por qué traerlo aquí?» Tibbs soltó una risita amarga. «Porque fui demasiado cobarde como para quemarlo en casa». Ella no dijo nada después de un largo silencio. «Le entregó el cuaderno sí. Ayuda a resolver su asesinato», dijo en voz baja. «Que se lea la verdad de regreso a su sala de estar». La señorita Marple encendió una lámpara y comenzó a pasar las páginas del último diario de Hugh Grinstead. Las entradas eran claras, tensas y silenciosamente devastadoras. Había escrito sobre Clara su tristeza, su aislamiento. Sabrá Lady Agnes su sutil manipulación de los asuntos del pueblo. Sobre el antiguo desamor del Dr. Redfern y su lenta erosión ética. Sobre la vergüenza de Julian Tibbs. Sobre la herencia secreta de la señorita Everleigh. Y, en un pasaje, fechado 2 días antes de su muerte, escribió: «Alguien lo sabe. Las rosas del huerto no son lo que parecen. Si tengo razón, habrá Ana Justi. Por la verdad, una vez plantada, debe crecer». La señorita Marple leyó esa línea 2 veces, luego cerró el libro, juntó las manos y dijo, en voz alta: «Ahora empieza». A la mañana siguiente, el cielo sobre Lower Ivycombe se había teñido de un gris lúgubre. Amenazaba lluvia, pero no cayó, y el aire traía una pesadez que parecía oprimir a los habitantes del pueblo. En el acogedor salón de Merrymere Cottage, la señorita Marple se sentó con el cuaderno marrón abierto una vez más, leyendo no por chismes ni curiosidad, sino por motivación. Siempre había creído que se podía aprender mucho más de lo que la gente temía que de lo que confesaba. Y el señor Hugh Grinstead, a pesar de sus buenos modales y sonrisas generosas, claramente sabía demasiado. La última entrada aún permanecía en su mente. «Las rosas del huerto no son lo que parecen». Curioso de verdad, sobre todo porque en Lower Ivycombe no se conocían rosas en flor en esa época del año.
excepto el pequeño y descuidado terreno cerca del borde de Marshwood Orchard, justo detrás de la glorieta. A la señorita Marple ya había pasado por allí antes. Lo recordaba muy bien. Había sido plantada hacía mucho tiempo, y se rumoreaba que perteneció a una dama de la mansión cuyo nombre ya había desaparecido. De un rosa pálido, casi blanco, y ahora silvestre, indómita y abandonada a su suerte entre las zarzas. Sin embargo, si Hugh Grinstead se había referido a ellas de forma tan críptica, quizá no fueran simples flores. Ella tomó una decisión a media mañana. Envuelta en su chal gris, caminó rápidamente hacia el huerto. Las rosas seguían allí, marchitas bajo el peso del aire húmedo, con sus pétalos delgados y fantasmales. El terreno estaba rodeado por una verja baja de hierro, oxidada desde hacía tiempo, y cubierta de hiedra. No estaba muy transitada, y solo alguien verdaderamente curioso o decidido podría tener motivos para fijarse en ella. La señorita Marple se arrodilló junto a la cerca, con las manos firmes, a pesar de su edad. Apartó la hiedra que crecía en la base, dejando al descubierto una pequeña depresión en la tierra, como si alguien la hubiera cavado recientemente y la hubiera tapado mal con una pequeña paleta de jardinería sacada de su bolso, un hábito que había adquirido hacía mucho tiempo durante sus días de arqueóloga amateur. Comenzó a sacar con cuidado. No tardó mucho. A solo 5 centímetros de la superficie yacía una pequeña caja de metal, de esas que antes se usaban para guardar recuerdos o monedas. La señorita Marple la levantó con cuidado, retirando la suciedad adherida. Dentro había un solo objeto, un broche roto. Era una pieza extraña, delicada, con forma de luna creciente, con pequeños ópalos incrustados, y un fino broche de oro que se había roto en dos. Ella lo reconoció. Había pertenecido a Clara Pierce, o mejor dicho, a su madre. El recuerdo regresó de inmediato a una vieja conversación en la fiesta del pueblo 2 años antes, cuando Clara, todavía de luto por la muerte de su madre, se había puesto el broche en el abrigo y le había dicho a la señorita Marple: «Es lo único que me queda de ella, además de los recuerdos y la horrible costumbre de regar demasiado los geranios». Y ahora allí estaba, roto y oculto debajo de las rosas. La señorita Marple se quedó parada un momento, con el corazón latiendo un poco más rápido. Clara lo había dejado caer, o alguien lo había tomado. Cualquiera de las dos explicaciones la preocupaba. Guardó el broche en la caja y lo guardó en su bolso, dejando la tierra removida como estaba. No había necesidad de alertar a la aldea por el momento. No había necesidad de levantar sospechas, donde las respuestas aún eran sombras. Esa misma tarde tomó el té con el reverendo Pierce en la vicaría. Clara no estaba presente. Descansando, según dijo, por recomendación del médico. Había sido propensa a sufrir dolores de cabeza, y con la reciente tragedia, estos habían empeorado. «Es una chica delicada», dijo, sirviendo el té. «Nunca se recuperó del todo de la muerte de su madre. Y ahora esto». Hugh era, bueno, no todo lo que ella esperaba, pero era leal. La señorita Marple asintió, removiendo el té sin beber. «¿Sabías que tenía intención de irse?» Pierce levantó la vista. «¿Sobresaltado irme?» «Sí, no el pueblo, solo el compromiso. Hay un pasaje en su cuaderno». Dio un golpecito a su bolso. Escribió que quería ahorrarle el dolor, pero que no podía seguir mintiendo. Habló de un ajuste de cuentas. El reverendo suspiró profundamente. «No me había enterado, pero no puedo decir que me sorprenda del todo». Clara parecía confusa últimamente, incluso retraída a Anne. Y Hugh, bueno, su atención se había vuelto bastante distraída. «¿Sabes quién lo hizo?», preguntó con delicadeza. Pierce dudó. «Lady Agnes, quizá, o la señorita Everly, o incluso…» Se detuvo. «Sí», negó con la cabeza. «Perdóname,
No debería especular. Pero la señorita Marple lo leyó en sus ojos. Había habido otra mujer, y no era una que el pueblo aprobaría a esa tarde. En el silencio del crepúsculo, la señorita Marple visitó a Clara la joven. Abrió la puerta con visible cansancio, con las mejillas pálidas y los ojos apagados. «No puedo ofrecerte», dijo. «Se me rompió la tetera y no he tenido ganas de arreglarla». La señorita Marple sonrió amablemente. «No he venido a tomar el té, querida, solo a devolverte algo». Sacó la pequeña caja de su bolso y se la ofreció. Clara lo abrió lentamente. Al ver el broche, le temblaron los dedos a Ernesto. «¿Dónde?» «Estaba detrás del viejo rosal, cerca de la glorieta», dijo la señorita Marple en voz baja. Enterrado a poca profundidad, Clara lo miró con la boca entreabierta. «Pero lo perdí hace semanas. Creí que se me había caído cerca de la vicaría». «No», dijo la señorita Marple. «¿Estaba allí, escondido?» Hubo un largo silencio. «No me di cuenta de que faltaba hasta el día antes de la fiesta», dijo Clara finalmente, agarrando la caja. «Solo me di cuenta cuando fui a ponérmela con mi chal. Debió de romperse antes de que me la llevaran». A la señorita Marple la observó atentamente. «Entonces alguien más lo quiso. ¿O quiso que te quedaras sin él?» Clara levantó la vista, alarmada. «¿Pero por qué?» La señorita Marple le dio una suave palmadita en la mano. «Eso, querida, es lo que pretendo descubrir». Mientras la luna se elevaba una vez más sobre Lower Ivycombe, proyectando largas sombras sobre los rosales y las lápidas, la señorita Marple estaba sentada en su escritorio, con la lámpara encendida constantemente. Sentía suficientes piezas para vislumbrar la forma del rompecabezas. Un broche roto, un diario oculto, una verdad dicha demasiado tarde. Pero todavía había un susurro que no había oído todavía, y la hiedra empezó a crujir de nuevo. La mañana siguiente amaneció despejada, con una luz inusualmente nítida que atravesaba la persistente neblina de sospecha del pueblo. Pero dentro de los muros cubiertos de hiedra de la comisaría de Lower Ivycombe, todo seguía oscuro. El sargento Thompson permanecía de pie ante su escritorio, frotándose las sienes con el cansancio de un hombre atrapado entre la presión pública y la incertidumbre privada. Frente a él, sentado torpemente en una de las duras sillas de madera, estaba Julian Tibbs. «¿De nuevo?» «No lo maté», dijo Tibbs por segunda vez en esa hora, con la voz tensa. «Y si insinúas lo contrario, nadie insinúa nada», interrumpió Thompson, aunque su tono carecía de convicción. «Solo intentamos reconstruir los hechos». «¿Y qué pruebas tienes?», espetó Tibbs. «Que discutí con Hugh, que tenía motivos para estar resentido con él. Que encontré su cuaderno». Bajó la voz. «Sí, lo leí, pero no tenía sentido. Medias verdades y especulaciones. Nada por lo que valga la pena matar». Thompson golpeó el papel secante con un lápiz. «La verdad, señor Tibbs, es que tenía un motivo, y con el reciente descubrimiento de la señorita Marple, el broche, exactamente, escondido tras la glorieta, en un terreno cerca del cual te han visto más de una vez». Tibbs apretó los puños. Intentaba mantener a Clara a salvo. «Es lo único que he hecho». Thompson hizo una pausa. «¿A salvo de qué?» «Tibbs, tú». Demasiado tiempo antes de que pudiera responder. La puerta de la estación se abrió con un crujido. «Buenos días», dijo la voz tranquila y mesurada de la señorita Marple. Entró con el paraguas en la mano y una leve sonrisa en los labios. «Espero no interrumpir», Thompson, aunque no estaba acostumbrado a que lo interrumpieran durante los interrogatorios. Se sintió extrañamente aliviado con la llegada de la señorita Marple. Tenía una curiosa forma de hacer que hasta las peores situaciones parecieran algo que podría resolverse con un té y un pastel de semillas. «Vine», dijo, «porque creo que el señor Tibbs quizá tenga algunas verdades que aún no está listo para admitir. Lo entiendo perfectamente. Es terriblemente difícil, ¿verdad? Ser malinterpretado
En un lugar tan pequeño como el nuestro, Antibes miró hacia otro lado. La señorita Marple continuó con suavidad, pero a veces el peso del secretismo hace más mal que bien, sobre todo cuando se trata de proteger a alguien que quizá ya no la necesite. Anne dejó su bolso en el borde del escritorio. Hay algo que me gustaría preguntarle, señor Tibbs, no como acusación, sino como vecino. Anne levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? ¿Clara alguna vez tuvo miedo de Hugh? La habitación quedó en completo silencio. El sargento Thompson parpadeó. Anne Tibbs tragó saliva. Ella no lo habría dicho. Eso no es lo que pregunté, exhaló. Sí, dijo. Finalmente. Low era. Nunca usó la palabra, pero lo noté. Algo cambió en ella este último mes. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y usted pensó que podría haber cometido alguna tontería? No lo haría, dijo rápidamente. Pero no quería que el pueblo se volviera en su contra si se enteraban de la discusión. Anne Thompson se inclinó hacia adelante. ¿Qué argumento? Tibbs dudó de nuevo. La confrontó 3 días antes de la fiesta, en el jardín. Dijo que había descubierto algo sobre la muerte de su madre, que, después de todo, no había sido un accidente. Thompson arqueó una ceja. ¿Y qué quiso decir con eso? No lo sé, dijo Tibbs. Clara no quiso hablar de ello, pero parecía angustiada. A la mirada de la señorita Marple era firme. Y ese, quizás, sea el verdadero secreto. No quién mató al señor Grinstead, sino lo que descubrió que condujo a su muerte. A más tarde esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la vicaría una vez más. Esta vez, encontró a Clara sentada sola en el banco trasero del cementerio, con el rostro vuelto hacia el sol de finales de otoño. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. La señorita Marple se unió a ella sin decir palabra. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Entonces, Clara habló. Encontró la carta del forense. La señorita Marple se giró. Perdón, dijo. Había estado rebuscando entre las cosas viejas de mi madre. Le dije que no lo hiciera, pero siempre decía que odiaba las historias no contadas. Encontró una carta dirigida al párroco. Mi madre nunca la envió. Bajó la mirada. Escribió que tenía miedo, que alguien la había estado siguiendo, observándola desde el huerto. Temía que la estuvieran envenenando. La señorita Marple asimiló esto sin reacción visible. Y lo era. Los labios de Clara se entreabrieron. No lo sé, murió mientras dormía. Dijeron que fue su corazón. ¿Pero piensas lo contrario? Los ojos de Clara brillaron. No, Sacha, pero Hugh dijo que lo denunciaría a la policía después de la fiesta en el jardín. Dijo que merecía saber la verdad. La señorita Marple puso suavemente una mano sobre la de Clara. Y alguien no quería que lo hiciera. De regreso a su cabaña, la señorita Marple encendió el fuego y se sentó junto a su escritorio, repasando los hechos. En un broche escondido, en una carta desaparecida, en un diario lleno de confesiones y Megiaus Ferdagis, una mujer joven asustada, en un hombre que sabía demasiado. Y a través de todo ello, la imagen del jardín iluminado por la luna, donde las rosas ya no florecían para embellecer, sino para ocultarse. Anne cerró su cuaderno suavemente. Una pieza todavía no encajaba en un susurro. Aún no había sido pronunciado, pero el viento había cambiado, y alguien estaba a punto de cometer un error. Ya casi anochecía cuando la señorita Marple regresó al límite del huerto de Marshwood. El aire estaba cargado de esa quietud peculiar que solo los pueblos conocen, una quietud entre conversaciones, entre pensamientos, como si la tierra misma contuviera la respiración. Esta vez no trajo paraguas ni bolso lleno de herramientas, solo una pequeña linterna y una hoja de papel doblada en la manga al suelo.
Tras el rosal ya estaba seco y comenzaba a agrietarse con el cambio de estación. La señorita Marple no se arrodilló, simplemente se quedó de pie, con la luz alzada, examinando la zona con una mirada penetrante, como la de un pájaro. La hiedra había comenzado a trepar hacia el lugar donde había estado enterrado el broche. En un segundo disturbio llamó su atención apenas 1 metro más adelante, donde las zarzas se unían al muro de piedra. Había un trozo limpio de tierra, removida no tan tosco como el escondite del broche. Esto era preciso y reciente, deliberado a la señorita Marple. No lo tocó. No le hacía falta. En lugar de eso, se dirigió silenciosamente hacia la vicaría. El reverendo Pierce no estaba en casa. Clara volvió a abrir la puerta, con el pelo suelto y los ojos aún marcados por el cansancio. Parecía más ella misma que antes. La serenidad volvía a ella. «Tengo una pregunta», dijo la señorita Marple. «Sobre su madre». Clara dio un paso atrás y la dejó entrar. «¿Crees que estaba relacionado, no?» «Sí», respondió la señorita Marple. «Y creo que el señor Grinstead llegó a la misma conclusión. No solo le preocupaba su compromiso, estaba asustado, no por sí mismo, sino por lo que pudiera pasarle a usted si la verdad seguía enterrada». Clara miró sus manos. «Tengo algo que deberías leer», dijo la señorita Marple. De su manga sacó la carta doblada. Clara lo abrió con cuidado. El pergamino era fino, con la tinta descolorida en algunos puntos, pero aún legible. Era la carta que su madre le había escrito al párroco, pero que nunca envió. Las palabras temblaron en la página. «Hay algo creciendo dentro de mí que no pertenece a la naturaleza. Siento amargura en mi té y me despierto con sombras que no puedo identificar. Oigo el crujido de las escaleras por la noche. Si algo me pasa, por favor mira hacia el huerto. Las rosas saben más de lo que aparentan». Los dedos de Clara se curvaron con fuerza alrededor del borde de la página. «No lo entiendo», susurró. «¿Quién le haría algo así?» La voz de la señorita Marple era tranquila. «Creo que es alguien que aún vive entre nosotros». Esa noche, en el acogedor salón de Marymead Cottage, la señorita Marple recibió 2 visitas en él. Sargento Thompson llegó primero, trayendo consigo el esperado aire de cansancio, pero también, ahora, un toque de respeto a regañadientes. Siempre ha tenido buen ojo para estas cosas. «Señorita Marple», dijo, aceptando su ofrecimiento de té suave hoy. «A decir verdad, hemos estado buscando sombras. Ya no sé qué buscamos». A la señorita Marple sonrió cortésmente. «Eso es porque se ha fijado en los hechos, sargento, y no en las personas». Parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Los hechos son claros», dijo pero la gente... «Ay, la gente nunca es tan complaciente». Antes de que pudiera responder, el timbre sonó por segunda vez. Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Esa, creo, será nuestra sombra». De pie en la puerta, con el rostro pálido, como la luz de la luna, detrás de ella estaba Agnes Everleigh. Llevaba un fino abrigo para caminar, el pelo recogido con precisión y sus manos enguantadas temblaban. «Necesito hablar con usted, señorita Marple», dijo. «Es urgente». La señorita Marple la hizo pasar sin hacer comentarios. Thompson se quedó a un lado, observando a Agnes. Respiró hondo y luego dijo con dolorosa precisión: «¿Crees que tuve algo que ver con la muerte de Hugh?» La señorita Marple no lo negó. En cambio, dijo en voz baja: «Creo que eras muy cercana a él, señorita Everleigh, mucho más cercana de lo que Clara jamás supo». Agnes se estremeció. «¿Éramos amigas?» «Pero quería ser más». «No, uno largo, sí», susurró. «Pero él no lo haría». Dijo que no podía traicionar a Clara. La señorita Marple la observó atentamente, y ese rechazo la impulsó a protegerla a su manera. Agnes levantó la vista, sobresaltada. «¿Protegerla?» La señorita Marple asintió. «El huerto, señorita Everleigh. El lugar que siempre decía que era su refugio. Pero no era
solo suyo. La madre de Clara también lo adoraba, ¿verdad? Los labios de Agnes se separaron. Fuiste la última en ver con vida a la señora Pierce, continuó la señorita Marple. El vicario nunca lo dijo, pero Clara me contó una vez que llevaste rosas al funeral del Wharton. Agnes se dio la vuelta. No, le hice daño, dijo rápidamente. Nunca quise que ella... ¿A qué? Preguntó la señorita Marple en voz baja. A las manos de Agnes volvieron a temblar. Iba a irse, iba a llevarse a Clara y desaparecer. Dijo que la aldea era veneno. Tenía razón. Ansé le quebró la voz, pero pensé que si se quedaba, si veía que aún nos importaba. La señorita Marple no dijo nada. Se bebió el té, susurró. Agnes Ansé. Lo preparé, pero no sabía. No sabía que él ya el aceite tuvo. Thompson dio un paso adelante. ¿Quién? Agnes lo miró. Luego dijo un nombre. Why, Tadu, cambio. La habitación cayó en un silencio espeso y antinatural afuera. El viento susurraba entre los árboles que bordeaban el huerto Markwood. Las rosas, guardianas silenciosas de tantos secretos, se mecían suavemente en la oscuridad, adentro del salón de la señorita Marple. Todas las miradas se volvieron hacia Agnes Everly, quien finalmente había pronunciado el nombre. Reverendo Pierce, susurró, como si temiera que sus palabras lo convocaran. Era él. Siempre ha sido él en el sargento Thompson. Para su crédito, se recuperó primero. El vicario, dijo con incredulidad. Pero, ¿por qué? ¿Qué posible razón tendría para? Agnes negó con la cabeza. No lo conocen. Ninguno de ustedes lo ha conocido jamás. En esa voz suave, esa postura perfecta, pero podía ser cruel. Silenciosamente, siempre silenciosamente, pero cruel al fin y al cabo. A la señorita Marple no pareció sorprendida. Cuéntanoslo todo, querido mío, dijo ella suavemente. Agnes respiró hondo, como un nadador antes de zambullirse. Todo empezó con la madre de Clara, Eleanor. Era vibrante, hermosa, pero no pertenecía a ese lugar, y él lo sabía. Venía de Londres, llena de ideas, preguntas, amigos que lo visitaban y reían a carcajadas. Lo hacía sentir insignificante. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo vi en la forma en que la miraba. «¿Why entonces él?» «¿La?» preguntó Thompson. Incrédulo, Agnes se estremeció. Al principio... no. Al principio simplemente intentaba controlarla. Le prohibía ver a ciertos amigos. La disuadía de escribir cartas. Cuando eso no funcionó, empezaron los rumores sobre sus nervios, su salud. Y luego, su medicina cambió. Pequeñas dosis, nada rastreable. La voz de la señorita Marple era suave. Hasta que enfermó. Agnes asintió. Para cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Creo que al final lo adivinó. Por eso escribió esa carta. Thompson se puso de pie, paseándose de un lado a otro, con las manos a la espalda. ¿Y Hugh Grinstead descubrió esto? Sir Dio. Agnes estaba investigando a la familia, buscando correspondencia antigua para sus memorias. Encontró el diario de Eleanor guardado en un libro hueco en la biblioteca de la vicaría. Había tomado notas sobre sus síntomas, sobre sus miedos, y mencionó el té. Thompson se volvió hacia la señorita Marple. ¿Y el veneno? La señorita Marple asintió. Belladona, supongo. En pequeñas dosis, es fácil pasarla por alto en una mezcla de hierbas, por lo demás suave. Y en el jardín de la vicaría, sin duda creciendo con bastante inocencia, en uno de los parterres. Agnes tragó saliva. Hugh me lo contó 2 días antes de la fiesta en el jardín. Dijo que se había enfrentado al vicario, el reverendo Pierce. Se rió. Dijo que nadie le creería a un hombre que escribe un libro de chismes. Dijo que si Hugh insistía más, la gente empezaría a sospechar. A él, el forastero sin vínculos, sin pasado. Thompson masculló una maldición en voz baja.
y por eso lo mató. A la voz de Agnes se quebró. No sé cómo, pero no bebían. Y aún así, tenía alcohol en el organismo, creo. Dudó que el vicario le ofreció una ofrenda de paz, una copa en el cenador. Habría parecido una reconciliación. La señorita Marple cerró los ojos, y en menos de una hora estaba muerto. Belladonna otra vez, suficiente para paralizarle el corazón. Un silencio cayó sobre la habitación. Entonces, la señorita Marple abrió de nuevo los ojos, vivos y brillantes como la luz de la mañana. «Hay una última cosa», dijo. La tumba en Thompson parpadeó. «¿Qué tumba?» «El trozo de tierra detrás del rosal», dijo. «Agnes, una vez me dijiste que las rosas favoritas de Eleanor se trasladaron después de su muerte. Fui a la vicaría esta mañana. El rosal aún estaba tibio bajo la tierra». Thompson la miró fijamente. «¿Crees que enterró algo allí?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que enterró el diario al amanecer». El jardín había revelado su secreto final. Han envuelto en hule y atado con cordel el diario de Eleanor Pierce emergió de la tierra húmeda como una voz del más allá. Sus últimas anotaciones fueron condenatorias. «No solo sospecha, sino certeza», había escrito. «No se detendrá hasta que me calle». Ann Thompson parecía visiblemente conmocionado. «Lo traeremos de inmediato». Pero cuando llegaron a la vicaría, el reverendo Pierce ya no estaba en una nota escrita con su letra precisa y elegante. Reposaba sobre la repisa de la chimenea. «He hecho lo que creía justo, pero la justicia al parecer se ha vuelto en mi contra. Dile a Clara que si amaba a su madre, a mi manera lo encontraron en el campanario. No se había alejado de allí. No, su último acto fue más silencioso, más oscuro, un veneno en su propio preparado con las mismas hojas que se habían llevado a Eleanor y a Hugh. Las campanas sonaron una vez cuando él cayó de regreso a su cabaña. La señorita Marple estaba sentada sola, en el silencio que sigue a una tormenta. Clara sanaría con el timbre. La vicaría daría la bienvenida a un nuevo ocupante. El pueblo, como siempre, seguiría adelante más lento que antes, quizás más vigilante, pero aún así, avanzando. Y en el huerto, las rosas volverían a florecer, pero esta vez, alguien lo recordaría para siempre. El pueblo de Merry despertó con lentas olas tras la tormenta. La noticia se había extendido, como siempre, primero en susurros, luego en repentinos estallidos de incredulidad y revelaciones estremecedoras. Al mediodía, todos sabían que el reverendo Pierce se había quitado la vida en el campanario de su iglesia, y que la muerte de Hugh Grinstead no había sido tan accidental como parecía. El diario de Eleanor Pierce, descubierto enterrado bajo el rosal, yacía bajo llave en un cajón de Scotland Yard. Pero sus palabras ya habían conmocionado profundamente a la parroquia. Lo más difícil de conciliar, dijeron muchos, era la idea de que un hombre de tan tranquila convicción, que había presidido bautizos, funerales y bendiciones de cosechas, pudiera albergar tanta oscuridad detrás de los pliegues de su sotana. Pero la naturaleza humana, como solía recordarles la señorita Marple a sus amigas en el círculo de tejido de los martes, no es ordenada, no es bondadosa ni cruel, sino compleja, y sobre todo, rara vez se ajusta a las apariencias. Clara Pierce se había retirado temporalmente a la cabaña de una prima en Devon. Su partida fue rápida y silenciosa. Su despedida de la señorita Marple estuvo llena de gratitud y una especie de fuerza temblorosa. «No sé qué hacer ahora», había dicho, con los dedos fuertemente entrelazados. Todo lo que creía real no lo era. A la señorita Marple le había dado unas palmaditas suaves en la mano. «Querida, debes echar raíces nuevas, pero primero déjalas descansar un poco». A la mañana siguiente del funeral del vicario, un evento austero y con poca asistencia, la señorita Marple dio un paseo solitario hasta el huerto de Marchwood.
Las rosas no habían sido tocadas. A nadie se atrevió, pero aún así florecieron. Como indiferentes a las penas que habían presenciado, Enga se quedó parada un momento, admirando su obstinada belleza. No pasó inadvertido para ella este extraño equilibrio entre tragedia y renovación. La misma cama que había ocultado las palabras de Eleanor había ocultado el broche de Hugh, una muestra de amor y culpa, bajo pétalos y espinas. Los secretos habían esperado pacientemente a que alguien los examinara con suficiente atención. La señorita Marple había hecho precisamente eso, no con la autoridad de un policía ni la lógica de un abogado, sino con la mirada serena de una mujer que se había pasado la vida viendo a la gente olvidar que la estaban observando, que comprendía que un temblor en una taza de té o una mirada por encima del hombro podía revelar mucho más que las huellas dactilares o de pisadas. Esa noche, de vuelta en su salón, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con su cesta de tejer a su lado. El gato, un pelirrojo vecino que había empezado a visitarla, se acurrucaba perezosamente a sus pies. El sargento Thompson había llamado ese mismo día para darle las gracias. No habría un reconocimiento público, por supuesto, no para una anciana con afición por los cuellos de encaje y el té de rosa mosqueta, pero le había estrechado la mano con sincera calidez. «Tenías razón desde el principio», había dicho. No se trataba de pruebas, se trataba de personas. La señorita Marple sonrió. «Así es, sargento. La gente siempre te dice lo que es. Solo tienes que escuchar». El reloj dio las 8 afuera. Las campanas de la iglesia de Santa María Meat permanecieron en silencio, pero en el huerto la brisa mecía las rosas y en algún lugar entre las hojas un pétalo cayó suavemente al suelo, en una ofrenda, tal vez, o un recordatorio. La señorita Marple volvió a coger sus agujas de tejer. «Bueno», murmuró para sí misma. ¿Dónde estaba? Sí, en las costillas del cable. Y el mundo, a pesar de toda su maldad y maravilla, continuó girando.